digo a Carla y a Martín también que está conmigo acá, a Marina del Poyeto, economista. Marina, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Marina, gracias por participar. Estamos observando una marcha multitudinaria en el centro, que creo que la estás pudiendo ver vos también, con los típicos reclamos, ¿no? Ahora se suma también la de trabajo genuino en reemplazo de los planes, pero están pidiendo que la asistencia sea de 50.000 pesos. 50.000 pesos es una cifra que ahora se marcó, creo que es un poquito más, como la canasta básica, ¿no es cierto? Sí, a ver, es una cifra que es inmanejable para financiar los planes sociales. O sea, Argentina tiene un problema estructural que no genera empleo privado, solamente ha generado empleo público, y en alguna medida, como contracara a ese déficit estructural, lo que has tenido es el Estado con compensaciones crecientes que te han aumentado el tamaño del Estado, el tamaño de los impuestos, te ha generado un problema de competitividad mayor, y nada, entraste en un círculo del cual es muy difícil salir. En alguna medida, si querés, el reclamo es válido desde el punto de vista de la dinámica de los precios. Al mismo tiempo, lo que tenés detrás de esto es una pelea por la distribución del ingreso, que lo único que te lleva es unas décadas de estancamiento. La economía no crece desde el 2012, el empleo privado no crece, de hecho en el último año cayó, y la única generación de empleo es el empleo público más planes sociales. Ahora, Marina, cuando se habla de redistribución del ingreso es el reparto, cómo se distribuye la torta. Ahora, eso puede tener cierta discusión cuando la torta se agranda, pero si la torta sigue siendo la misma, ¿de qué discusión estamos hablando? Sí, en realidad la torta se está achicando. O se está achicando, peor. En realidad, como contracara del conflicto distributivo que generaste, lo que tenés es una economía donde no invierte los excedentes, el ahorro de los argentinos se canaliza fundamentalmente hacia dólares en el exterior, inversiones en el exterior, la tasa de inversión es muy baja y nada, digamos, la economía crece poco. La verdad que estás en un círculo, digamos, perverso, del cual se sale por arriba. O sea, ¿Hoy la canasta básica en cuánto está? Lo que pasa es que es por adulto equivalente, depende cómo definas la familia tipo. Digo, la canasta es 34.000 pesos, pero digamos, depende de cuántos adultos equivalentes incluyas dentro de esa familia. O sea, una persona mayor, hombre, es un adulto equivalente, una mujer es un porcentaje, creo que es el 80 adulto equivalente, un hijo es... Claro. ¿Y el salario promedio en cuánto está? Depende de qué estés mirando. ¿Estás mirando el salario formal o estás mirando el salario informal? El salario formal está en la zona de 60.000 pesos. El salario informal está ciertamente por debajo. O sea, lo que tenés son niveles y tenés sectores. No sé, acaba de cerrar la paritaria del sector bancario, sí, donde un bancario que recién ingresa cobra arriba de 100.000 pesos. Entonces, lo que digo es, hoy tenés, aparte de la distorsión de precios relativos que tenés en la economía, tenés una distorsión de salarios relativos. Y donde de nuevo, digamos, tenés un desempleo que todavía, si querés, es relativamente bajo, en la zona del 9%, cuando mirás cuántas personas salieron del mercado de trabajo, digamos, este año por la pandemia, ese número de desempleo claramente es más alto. Pero si vos lo que mirás es el aumento del empleo público que tuviste en los últimos años, vos tenías 1,5 millones de personas que trabajaban en el sector público, hoy tenés cerca de 3 millones de personas que trabajan en el sector público, poco más, 300 creo que es el último número. Ese 1,5 millones de personas adicional prácticamente te duplica la tasa de desempleo en la Argentina. Entonces lo que digo es, la verdad es que estás metido en un brete. Creo yo que la principal dificultad que tenés es la falta de consensos básicos para ver por dónde salís y cómo, digamos, venís discutiendo herencias, ¿no? Digo, en 2015 discutías la herencia del kirchnerismo, en 2019 discutís la herencia del macrismo, digamos, y probablemente sigamos discutiendo la herencia. De la herencia. ¿Martín? Sí, Marina, la semana pasada el gobierno hizo un ensayo de convocatoria para un acuerdo de precios y salarios, por un lado los sindicatos, por otro lado los empresarios. Quedaron en seguir hablando. Una de las primeras medidas que se conoce después de eso fue una denuncia por desabastecimiento a 11 grandes grupos económicos. Como que las señales del gobierno van para un lado, después giran hacia el otro, y hay una cierta desazón en el mundo empresario, al menos una sensación de que
probablemente en este contexto sea muy difícil aumentar la inversión. Quería ver cuál es tu visión sobre estas señales que está dando el gobierno en los últimos días. Sí, yo lo que veo es que el gobierno tiene una interna fenomenal hacia adentro. Entonces, claramente, digamos, el objetivo es llegar a octubre. El objetivo es llegar a octubre juntos. Después discutimos si hay paso o no hay paso, digamos, donde todavía está la discusión interna y eventualmente cómo negocian como la oposición saltar los pasos. Y es una coalición diversa. Entonces el gobierno se la pasa poniendo, digamos, señales hacia un lado y gira hacia el otro. Digo, pone el giro a la derecha y gira a la izquierda, pone el guiño a la izquierda y gira a la derecha. La que planteás vos es una, la reunión con empresarios y el comunicado de ayer de la Secretaría de Industria, digamos, avisando que imputaba 14 empresas, por desabastecimiento. En realidad no por desabastecimiento, porque no habían puesto la producción a tope. Pero tenés otras, o sea, tenés a fin de año para frenar la dinámica de los precios, pusiste, digamos, prohibiste la exportación de maíz. Inmediatamente después, cuando se armó, digamos, el lío con el campo, pusiste cupos, después sacaste los cupos. La amenaza por retenciones te duró un fin de semana. Entonces, mi sensación es que hay una parte del gobierno que tiene que... hay una parte del gobierno que lo que genera, digamos, si querés, que básicamente lo que está pidiendo es ruptura, es más distribución, es romper con el fondo, es una agenda, digamos, si querés, bien de izquierda. Y tenés una parte del gobierno que es la que está, si querés, manejando o que de alguna forma tiene que contentar a esta parte, digamos, de la facción de gobierno, digamos, para mantenerla dentro, pero al mismo tiempo tiene que evitar que se descalabre la macro. Y en el medio no pasa ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí, pero son muy contradictorias. A ver, digo, hasta hace 2 semanas atrás el objetivo de la política económica era que el dólar no pierda contra la inflación, era mantener la competitividad del tipo de cambio oficial. La semana pasada la señal de política económica fue que el dólar a fin de año tiene que estar a 102, con lo cual eso implica llevar el ritmo de devaluación del 4% mensual de enero, que en febrero estaba cerca del 3%, algo parecido al 1,3%. Ir a un retraso cambiario, ¿no? Sí, con atraso cambiario, pero digo, con el riesgo de la brecha. De nuevo, hoy coyunturalmente la brecha te está cayendo, en gran medida por la señal que diste, pero fundamentalmente porque lo que tenés es ingreso de dólares a la Argentina para pagar el impuesto a la riqueza, hay que pagarlo con pesos, y eso termina en marzo, la historia termina en marzo. Todavía está, digamos, la pregunta del millón es si vamos a ir o no vamos a ir a un acuerdo con el fondo. Argentina tiene que pagarle al fondo los 44.000 millones de dólares que el fondo le desembolsó al gobierno de Macri, y el gobierno actual te dice ese desembolso en realidad se hizo para financiar la campaña. Podemos discutir, digamos, la forma en la cual se manejó ese programa con el fondo, que claramente falló, pero lo que queda claro es que Argentina tiene que seguir manejando, digamos, la dinámica. Acaba de reestructurar. ¿Sí? No, te pregunto por el dólar, recién hablaste del dólar. A ver, el dólar hace no mucho, algunos meses atrás, lo que pasa es que en la Argentina algunos meses son siglos, pero algunos meses atrás estaba 195 pesos. Hoy está 145, 148. ¿Qué pasó? ¿O era mentira antes o es mentira ahora? A ver, yo tengo que decir algo hoy Argentina tiene un tipo de cambio oficial que es alto. ¿Qué significa que es alto el tipo de cambio oficial? Que los salarios están destruidos. Al tipo de cambio oficial los salarios son bajos, a la brecha los salarios son regalados. ¿Sí? O sea, el costo argentino en dólares es bajo. Ahora, la brecha es un precio, digamos, que se fija en un mercado que era, digamos, de libre oferta y demanda, y que generaste, digamos, sobre todo en septiembre, cuando cerraste los controles de capitales, generaste una toma agresiva de ganancias sobre Argentina, se destruyeron los precios de los activos financieros, los bonos, las acciones, sí, corridas del dólar, y cuando el precio del dólar sube, la demanda aumenta. O sea, cuando sube, la gente quiere más dólares, y el precio se convirtió, digamos, en una manía que llegó a esos niveles. A 195, 185 el contado con liquidación, casi 200 el blue. La política reaccionó, acordate, fue la carta de la vicepresidenta avisando el riesgo del bimonetarismo, llamando un consenso social, y fuimos al Fondo Monetario. Sí. En noviembre estaban las autoridades del Fondo Monetario en Argentina para negociar un acuerdo con Argentina. Bueno, en la medida que el dólar se calmó, en parte por intervención, claro, pero es que hubo mucha intervención,
Pero también hay intervención con bonos. O sea, el Banco Central está vendiendo literalmente reservas en el contado con liquidación. Las compra por una ventanilla a 88, las vende por la otra ventanilla a 150. Eso te permitió mantener el... Claro, pero digo, la ecuación esta que explican siempre los economistas de se está disparando el dólar, ¿no? Subió mucho el dólar, entonces los economistas dicen, no es que está subiendo el dólar, se está depreciando el peso. La gente no le crea el peso y se va al dólar. ¿Esto cuando sube? Ahora que bajó, 50 pesos bajó en estos meses. Yo podría estar diciendo lo contrario, la gente empezó a creer en el peso. A ver, de nuevo, estás en niveles, yo te planteaba antes, o sea, el tipo de cambio oficial está en niveles altos. La brecha está en niveles de overshooting, o sea, el nivel de la brecha aún a 150 o 143 pesos que vale hoy el contado con liquidación, es un nivel que es más alto en términos reales que el nivel más alto que tuviste a la salida de la convertibilidad. O sea, estás en un nivel de tipo de cambio extraordinariamente alto, de overshooting, decimos los economistas, que es la contracara de salarios extraordinariamente bajos. Claro. Ahora, de nuevo, digamos, ese nivel depende de cuánta gente quiera salir y de cuánta gente quiera entrar. Si todo el mundo quiere salir, el precio, digamos, no tiene techo. Si todo el mundo quiere entrar, el precio, digamos, va para abajo. ¿Qué es lo que te está pasando coyunturalmente hoy? Te pasaron tres cosas. Una, se cerró el cepo y hay una regulación mayor a la operatoria de contado con liquidación. Hubo algunas medidas del gobierno que te redujeron en parte en el margen, el excedente de pesos, y empezaron a comprar dólares en el Banco Central que se usaron para intervenir en la brecha. Y tres, hay una cuestión que es coyuntural, que tiene que ver con que en marzo vence el impuesto a la riqueza, que son 430.000 millones de pesos, que es más que lo que se ingresaron de recaudación al Tesoro el año pasado, en marzo del año pasado. O sea, se duplica la recaudación del Tesoro. Y esa combinación de las tres cosas te está generando, digamos, una presión hacia abajo del tipo de cambio. Y cuando el tipo de cambio cae, bueno, digo, la demanda no está. Hay algo adicional que es medio técnico, pero que es que cuando el gobierno dice que va a devaluar más lento, baja las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial, bajó un poco la expectativa de inflación implícita en los precios de los bonos y la expectativa de inflación del mercado, y junto con eso hubo un desarme de algunas posiciones, hubo desarme de posiciones en bonos indexados al tipo de cambio y de bonos en dólares contra pesos, lo cual te generó, si querés, una caída en la brecha. Pero ya es medio técnico. La última la hace Martín. Sí, te vuelvo al tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay un sector del gobierno que está diciendo, bueno, quizás podamos lograr una reprogramación de los vencimientos de mayo como para no tener un problema grave antes de la campaña y negociar de verdad cuando pasen las elecciones. ¿Ves viable ese escenario? ¿Crees que puede haber un acuerdo completo, si se quiere, de un nuevo programa o que directamente no va a haber acuerdo este año en medio del año electoral? Sí, te digo las dos cosas. O sea, por un lado los vencimientos son concretos. O sea, pensé en 2.400 millones de dólares en mayo, que es el Club de París, que tenés que negociarlos, o sea, no los vas a poder poner con reservas. Y después empiezan a vencer las primeras cuotas de capital del Fondo Monetario en septiembre y en diciembre. O sea, las primeras antes de las elecciones. Vencen 10.000 millones de dólares en total de organismos que vas a tener que encontrar algún mecanismo para refinanciarlo y ahí algún tipo de negociación con el fondo vas a tener. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas un acuerdo con el Fondo Monetario de largo plazo que te permita, digamos, este programa Extended Fund Facility, que permita refinanciar a largo plazo los 44.000 millones de dólares que le prestaron a la Argentina? Mi sensación es que eso requiere una consistencia fiscal, financiera y monetaria que hoy no está a la vista. La pandemia te permite algunas cosas adicionales, o sea, ningún país del mundo está ajustando el déficit fiscal, o todos lo están ajustando con rebote del nivel de actividad. La segunda, que yo creo que es la más complicada, es este intento de pisar el dólar y las tarifas de cara a las elecciones, y de nuevo, digamos, igual lo que vas a intentar es pisar el dólar, las tarifas, y todos aquellos precios con algún grado de regulación, entre otros los precios de la canasta básica que vos mencionabas antes. La verdad que eso es difícil que entre dentro del acuerdo con el fondo, porque digo, finalmente cuando vos tenés una inercia inflacionaria, que el año pasado fue el 36, pero que tiene dos velocidades, tuvo un 1,5% de inflación mensual en abril y mayo, que eso es 20% anualizado, y un 4% de inflación mensual en los últimos meses, que es 60% anualizado. Ese 36% convivió con precios que subieron 0 literalmente y con precios que subieron 100. Entonces ayer alguien me decía, a mí me permitieron aumentar mi precio 2%, dos veces 2%.
mientras mi costo me está subiendo al 60 o al 70%. Eso es inviable y eso es muy difícil de poner dentro de un acuerdo con el fondo, que va a ser un acuerdo probablemente político, y ahí la discusión es cómo el gobierno lo maneja, cómo el fondo lo maneja internamente, digamos, y cómo se termina presentando y cómo lo termina comprando el mercado, fundamentalmente. Pero es difícil que sea un acuerdo para estabilizar. Bien, Gracias. perfecto. Marina, gracias por el contacto con La Nación. No, gracias por llamar. Hasta luego, Marina Dal Poyetto. Nos vamos de vuelta a la calle, que sigue caliente ahí con la manifestación y la multitudinaria marcha.